Queridos amigos de Amantes al Descubierto, la historia que están a punto de escuchar llegó a nuestro correo relatosamantesaldescubierto@gmail.com, y cuando terminé de leerla, tuve que caminar durante una hora para procesar la intensidad de las emociones que esta mujer experimentó. Si tú también tienes una historia de traición, infidelidad o engaño que necesitas compartir, te invito a que nos escribas a ese mismo correo, porque a veces contar nuestra historia es el primer paso hacia la sanación y la justicia. Ahora bien, antes de comenzar este relato que te va a hacer reflexionar sobre los límites del perdón y la capacidad del ser humano para la venganza, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez has fingido estar dormida o dormido para escuchar conversaciones que no estaban destinadas para tus oídos? ¿Has sentido esa necesidad de confirmar sospechas que te carcomían por dentro? La historia que te voy a contar es sobre Esperanza, una mujer de 46 años de Monterrey, México, que durante una noche de insomnio descubrió que su esposo de 20 años no solo la estaba engañando, sino que había estado planeando destruir su vida de la manera más cruel y calculada que puedas imaginar. Al final de esta historia, vas a conocer las 10 señales de alerta que Esperanza había ignorado durante meses, señales que cualquier mujer podría estar pasando por alto en este preciso momento. También te voy a explicar por qué los expertos en comportamiento consideran que los hombres que planifican traiciones a largo plazo son los más peligrosos para la estabilidad emocional y financiera de sus víctimas, y cómo puedes protegerte de este tipo de manipuladores que destruyen vidas enteras sin mostrar remordimiento. Pero antes de continuar, si esta introducción ya te está generando curiosidad o si sientes que esta historia podría resonar contigo o con alguien que conoces, te pido que le des clic al botón de me gusta de este video. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a que el algoritmo de YouTube muestre nuestro contenido a más mujeres que podrían necesitar esta información para proteger sus propios matrimonios y sus familias. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal Amantes al Descubierto, donde cada semana revelamos los secretos más oscuros de las relaciones humanas. Esperanza era una mujer que se consideraba afortunada en la vida. Estaba casada con Ramón, un hombre de 48 años que trabajaba como gerente en una empresa de construcción. Tenían 3 hijos adolescentes, una casa hermosa en una zona residencial de clase media alta, y lo que desde afuera parecía ser un matrimonio sólido construido sobre 20 años de amor, respeto y trabajo en equipo. Esperanza trabajaba como maestra de primaria, un trabajo que amaba y que le daba gran satisfacción personal, aunque no contribuía tanto económicamente como el salario de Ramón. Durante todos estos años, habían funcionado como un equipo perfecto. Él se encargaba de las finanzas y las decisiones importantes del hogar, mientras ella manejaba todo lo relacionado con los niños, la casa y las relaciones familiares. Pero durante los últimos 6 meses, Esperanza había notado cambios sutiles en el comportamiento de su esposo. Ramón había empezado a trabajar más horas, llegaba tarde a casa con más frecuencia, y había comenzado a recibir llamadas telefónicas que lo ponían nervioso. Cuando Esperanza le preguntaba sobre estas llamadas, él siempre tenía explicaciones razonables. Clientes difíciles, problemas en la obra, reuniones de último minuto con proveedores. Pero la intuición femenina de Esperanza le decía que algo no estaba bien. Había pequeños detalles que no encajaban, el perfume diferente en su ropa algunos días, la forma en que protegía su teléfono móvil, las excusas cada vez más elaboradas para sus ausencias, y sobre todo, una frialdad emocional que había comenzado a manifestarse en su relación íntima. La noche que cambió todo fue un viernes de noviembre del año pasado. Esperanza había tenido un día particularmente agotador en la escuela, había preparado la cena para toda la familia, había ayudado a sus hijos con las tareas, y se había acostado temprano esperando tener una noche de descanso reparador. Alrededor de las 11:30 de la noche, cuando Esperanza llevaba durmiendo aproximadamente una hora, el sonido del teléfono de Ramón la despertó. Instintivamente, fingió seguir dormida, pero abrió ligeramente los ojos para observar a su esposo. Ramón miró hacia ella, como verificando que estuviera profundamente dormida, y luego salió silenciosamente de la habitación para contestar la llamada. Esperanza, impulsada por una combinación de curiosidad y sospecha, decidió levantarse y seguirlo discretamente. Ramón había bajado a la sala, y desde la escalera, Esperanza podía escuchar su voz pero no distinguir claramente las palabras. Se acercó un poco más, manteniendo cuidado de no hacer ruido, y lo que escuchó la dejó completamente helada. Ramón estaba hablando con una voz suave,
cariñosa, íntima, de una manera que no había usado con Esperanza en años. Le decía a alguien: mi amor, sabes que no puedo hablar mucho porque está arriba durmiendo, pero necesitaba escuchar tu voz antes de dormir. No puedes imaginar lo difícil que es para mí fingir que todo está normal cuando lo único que quiero es estar contigo. El corazón de Esperanza comenzó a latir tan fuerte que temía que Ramón pudiera escucharlo. Pero había más. Ramón continuó: ya hablé con el abogado esta semana. Me confirmó que si ella no se entera de nada hasta que tengamos todo listo, podré proteger la mayoría de mis bienes. La casa está a mi nombre, las cuentas de ahorro también, y como ella solo gana una miseria como maestra, no va a poder pelear mucho en el divorcio. Esperanza sintió como si el mundo se hubiera detenido. No solo estaba confirmando que Ramón tenía una aventura, sino que estaba descubriendo que había estado planeando divorciarse de ella de una manera que la dejaría prácticamente en la ruina económica. Pero la conversación continuó, y cada palabra era como una puñalada directa al corazón de Esperanza. Ramón siguió hablando: el plan es perfecto, mi vida. En cuanto los niños cumplan 18 años, voy a pedirle el divorcio. Para entonces ya habré movido todo el dinero a cuentas que ella no conoce, y habré transferido las propiedades a nombre de mi hermano temporalmente. Ella va a quedarse solo con su sueldo de maestra y tal vez una pensión miserable. La persona del otro lado de la línea debía haber hecho algún comentario, porque Ramón se rió de una manera que Esperanza nunca había escuchado. Era una risa cruel, fría, calculadora. Entonces añadió: no te preocupes por ella, amor. Esperanza es una mujer simple, ingenua. Durante todos estos años ha confiado ciegamente en mí para todo lo relacionado con el dinero. No tiene idea de cuánto tenemos realmente, no sabe nada sobre las inversiones, las propiedades adicionales, nada. Ha sido la esposa perfecta en ese sentido, obediente y sin hacer preguntas. Esperanza tuvo que agarrarse del barandal de la escalera para no colapsar. La humillación de escuchar a su esposo describirla como simple e ingenua era casi tan dolorosa como descubrir su infidelidad. Pero había más revelaciones por venir. Ramón continuó su conversación: lo mejor de todo es que ella está tan ocupada con sus estudiantes y sus actividades de maestra que ni siquiera sospecha. Cree que soy el marido perfecto porque llego a casa, ceno con la familia y cumplo con mis obligaciones. No tiene idea de que todos los fines de semana que supuestamente trabajo horas extras, en realidad los paso contigo en el apartamento que renté para nosotros. Primero, Esperanza contactó a uno de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Le presentó toda la evidencia que había recopilado, incluyendo las grabaciones secretas que había hecho de las conversaciones telefónicas nocturnas de Ramón, las fotografías de documentos financieros y el reporte completo del investigador privado. El abogado le explicó que con la evidencia que había reunido, ella tenía una posición extremadamente fuerte para el divorcio. La infidelidad comprobada de Ramón, combinada con la evidencia de que había estado ocultando bienes y planeando defraudarla financieramente, le daría derecho a una parte significativa de todos los bienes matrimoniales. Pero Esperanza quería más que solo un divorcio favorable. Quería que Ramón experimentara el mismo shock y humillación que ella había sentido esa noche cuando escuchó su conversación telefónica. Esperanza diseñó un plan que era tan calculado como el que Ramón había estado implementando contra ella. Decidió que iba a exponer la infidelidad de Ramón de la manera más pública y humillante posible, al mismo tiempo que protegía sus propios intereses financieros. Primero, con la ayuda de su abogado, Esperanza comenzó discretamente a transferir dinero de las cuentas conjuntas a una cuenta personal que abrió en un banco diferente. Como era cotitular de estas cuentas, tenía derecho legal a hacerlo, y su abogado le aseguró que estas acciones estarían protegidas legalmente. Segundo, Esperanza comenzó a recopilar evidencia de todas las propiedades y bienes que Ramón había estado ocultando. Con la ayuda del investigador privado, pudo documentar la existencia de las propiedades adicionales y las cuentas secretas. Tercero, Esperanza planeó el momento y la manera exacta en que iba a revelar a Ramón que conocía todos sus secretos. El plan se puso en marcha un viernes por la noche, exactamente un mes después de la conversación telefónica que había cambiado todo. Esperanza había invitado a cenar a los padres de Ramón, a su hermano y su cuñada, y a varios amigos cercanos de la familia. Oficialmente,
La cena era para celebrar el cumpleaños número 48 de Ramón, que había sido la semana anterior. Durante la cena, Esperanza fue la anfitriona perfecta. Preparó la comida favorita de Ramón, decoró la casa hermosamente, y se comportó como la esposa amorosa y dedicada que había sido durante 20 años. Ramón estaba relajado, feliz, disfrutando de la atención y el cariño de su familia y amigos. Después del postre, cuando todos estaban reunidos en la sala, Esperanza anunció que tenía una sorpresa especial para Ramón. Dijo que había preparado un video conmemorativo de sus 20 años de matrimonio, lleno de fotografías y recuerdos hermosos que quería compartir con todos los presentes. Ramón estaba visiblemente emocionado. Le dio las gracias a Esperanza frente a todos, diciéndole que era la mejor esposa del mundo, que no sabía qué había hecho para merecer a una mujer tan maravillosa, y que se sentía el hombre más afortunado del planeta. Esperanza encendió el televisor y comenzó la presentación. Efectivamente, empezó con fotografías hermosas de su boda, de los primeros años de matrimonio, del nacimiento de sus hijos, de vacaciones familiares. Todos en la sala estaban sonriendo, comentando sobre lo hermosa que era la familia, lo enamorados que se veían Ramón y Esperanza en las fotos. Pero después de aproximadamente 10 minutos de fotografías familiares, la presentación tomó un giro inesperado. En la pantalla aparecieron fotografías que Ramón reconoció inmediatamente. Eran las imágenes que el investigador privado había tomado de él y Valeria en su apartamento secreto. El silencio en la sala fue absoluto. Ramón se puso pálido como un papel. Sus padres, su hermano y sus amigos miraban confundidos la pantalla, tratando de procesar lo que estaban viendo. Pero Esperanza no había terminado. Después de las fotografías, comenzó a reproducir las grabaciones de audio de las conversaciones telefónicas nocturnas de Ramón. Su voz llenó la sala, hablando sobre sus planes de divorcio, describiendo a Esperanza como ingenua y patética, riéndose de cómo había estado engañándola durante meses. La reacción de los presentes fue de shock absoluto. La madre de Ramón comenzó a llorar. Su padre se levantó de la silla con una expresión de ira que Esperanza nunca había visto. Los amigos de la familia miraban a Ramón con una mezcla de disgusto e incredulidad. Ramón trató de levantarse para apagar el televisor, pero Esperanza había escondido el control remoto. Trató de explicar, de minimizar, de inventar excusas, pero las evidencias eran demasiado claras y devastadoras. Cuando terminó la presentación, Esperanza se levantó calmadamente y anunció: «Como pueden ver, mi querido esposo ha estado viviendo una doble vida durante el último año. No solo me ha estado engañando con una mujer llamada Valeria, sino que ha estado planeando robarme todo el dinero de nuestro matrimonio y dejarme la ruina cuando nuestros hijos cumplan 18 años». La confrontación que siguió fue intensa y dolorosa. Los padres de Ramón estaban devastados por la vergüenza que su hijo había traído a la familia. Su hermano, que aparentemente había estado involucrado en el plan para ocultar propiedades, también fue expuesto como cómplice. Pero lo más satisfactorio para Esperanza fue ver a Ramón completamente expuesto frente a todas las personas cuya opinión le importaba. El hombre que había estado burlándose de ella como ingenua y patética ahora estaba siendo humillado públicamente por la misma mujer que había subestimado. Al día siguiente, Esperanza presentó oficialmente los papeles de divorcio. Con toda la evidencia que había recopilado, su abogado pudo asegurar que ella recibiría no solo la mitad de todos los bienes matrimoniales conocidos, sino también compensación por los bienes que Ramón había estado ocultando. Además, debido a la evidencia de infidelidad y fraude financiero, Esperanza obtuvo la custodia principal de sus hijos, que para ese momento ya eran lo suficientemente grandes para entender lo que había pasado y habían perdido todo respeto por su padre. Ramón trató de continuar su relación con Valeria después de que se hiciera público su engaño, pero la revelación de que él había estado mintiendo también a ella sobre su situación matrimonial causó problemas en esa relación. Valeria se dio cuenta de que si Ramón había sido capaz de mentir y manipular tan elaboradamente a su esposa durante años, también era capaz de hacerle lo mismo a ella. La relación entre Ramón y Valeria terminó aproximadamente 6 meses después del divorcio, cuando ella descubrió que él había estado viendo a otras mujeres mientras mantenían su relación exclusiva. Hoy, 2 años después de esa noche que cambió todo, Esperanza ha reconstruido completamente su vida. Con el dinero del divorcio, pudo comprar su propia casa,
establecer un fondo de educación universitaria para sus hijos y comenzar un pequeño negocio de tutoría académica que le ha dado independencia financiera total. Esperanza reflexiona sobre su experiencia y comparte 6 lecciones cruciales que aprendió durante esta transformación de víctima a sobreviviente victoriosa. Primera lección: nunca subestimes tu propia intuición. Durante meses, Esperanza había sentido que algo estaba mal, pero había permitido que las explicaciones razonables de Ramón calmaran sus sospechas. Cuando finalmente confió en su instinto y decidió investigar, descubrió que sus presentimientos habían sido correctos todo el tiempo. Segunda lección: el conocimiento es poder, especialmente en las finanzas matrimoniales. Esperanza se dio cuenta de que su ignorancia sobre las finanzas familiares la había puesto en una posición muy vulnerable. Después del divorcio, se educó sobre inversiones, propiedades y manejo del dinero, asegurándose de que nunca más estaría en desventaja financiera. Tercera lección: la paciencia y la planificación estratégica son más efectivas que las confrontaciones emocionales impulsivas. Esperanza podría haber confrontado a Ramón inmediatamente después de escuchar su conversación telefónica, pero decidió tomarse el tiempo para recopilar evidencia y planificar su respuesta. Esta paciencia le dio una ventaja tremenda en el proceso de divorcio. Cuarta lección: la humillación pública puede ser una herramienta poderosa de justicia. Ramón había planeado humillar a Esperanza dejándola en la ruina financiera mientras él comenzaba una nueva vida con su amante. Esperanza decidió darle una dosis de su propia medicina, exponiendo su comportamiento frente a las personas cuya opinión más le importaba. Quinta lección: los hombres que planifican traiciones a largo plazo son los más peligrosos porque son los más calculadores. Ramón no había tenido una aventura impulsiva, había construido sistemáticamente una vida secreta mientras planeaba la destrucción financiera de Esperanza. Este tipo de traición requiere una respuesta igualmente sistemática y calculada. Sexta lección: nunca permitas que alguien te defina como ingenua o simple cuando en realidad eres lo suficientemente inteligente para desenmascarar sus mentiras y vencerlos en su propio juego. La historia de Esperanza es un recordatorio poderoso de que la venganza no siempre requiere bajar al nivel moral de la persona que te ha lastimado. A veces, la mejor venganza es simplemente usar la verdad y la justicia para obtener exactamente lo que mereces. También es una historia sobre la importancia de nunca subestimar a las mujeres que parecen simples o ingenuas. Muchas veces, estas mujeres simplemente han elegido confiar y enfocarse en construir relaciones amorosas en lugar de estar constantemente en guardia contra la traición. Pero cuando esa confianza es violada, pueden demostrar una inteligencia, determinación y capacidad de estrategia que sorprende a todos, especialmente a los hombres que las habían menospreciado. Ramón había calculado mal en todos los aspectos. Había subestimado la inteligencia de Esperanza, había sobreestimado su propia capacidad para mantener secretos, y había ignorado completamente el poder de una mujer traicionada que decide luchar por la justicia. Hoy, Esperanza es más fuerte, más independiente y más segura de sí misma que nunca antes. Sus hijos han aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la honestidad, el respeto y las consecuencias de lastimar a las personas que amas. Y lo más importante, Esperanza ha demostrado que no importa cuán elaborado sea el plan de alguien para destruirte, si tienes paciencia, inteligencia y determinación, puedes no solo sobrevivir a su traición, sino salir victoriosa del otro lado. La última vez que Esperanza supo de Ramón, él estaba viviendo en un apartamento pequeño, trabajando en un empleo con menor salario después de que su reputación profesional fuera dañada por el escándalo, y luchando para mantener relaciones estables debido a su historial comprobado de mentiras y manipulación. Esperanza, por otro lado, ha comenzado a salir con un hombre que la trata con el respeto y la honestidad que siempre mereció. Es un viudo de 50 años, profesor universitario, que valora su inteligencia, admira su fuerza, y nunca la ha hecho sentir ingenua o simple. Queridos amigos, la historia de Esperanza nos enseña que a veces las traiciones más elaboradas pueden ser derrotadas por víctimas que se niegan a permanecer como víctimas. Nos muestra que la inteligencia y la determinación pueden vencer a la manipulación y el engaño, y que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, puede ser increíblemente satisfactoria cuando finalmente se manifiesta. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si has vivido algo similar,
o si conoces a alguien que podría beneficiarse de escuchar estas palabras de empoderamiento, te invito a que compartas este video. Y si tú tienes una historia de traición, venganza o justicia que necesitas contar, recuerda que nuestro correo relatosamantesaldescubierto@gmail.com siempre está abierto para recibirte. No olvides suscribirte a nuestro canal Amantes al Descubierto para más historias que nos ayudan a entender que el poder de la verdad y la justicia siempre puede vencer a las mentiras más elaboradas. Y dale clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, nunca permitas que alguien te subestime, porque podrías sorprenderlos con tu capacidad para la justicia.